Muchas gracias, Yulisa. El saludo cordial a todos nuestros oyentes y, por supuesto, a todo nuestro público. Primero, lamentar, han sido unos días, unas semanas donde hemos tenido pérdidas importantes en el mundo y como país. Y en el caso del periodismo, yo que creo que de niño tuve siempre la inclinación hacia el tema de la opinión en los medios. Cuando uno lee a un periodista mucho, uno llega a sentir como algún grado hasta de proximidad, como hasta de confianza. Uno lo hace suyo. Pasa con los comunicadores. Cuando uno veía todos el gordo de la semana con Freddy, cuando veía los que eran, porque en mi caso no fui muy fanático, pero sí los que veían Sábado de Corporán, o los que veían a Roberto Salcedo. Bueno, así mismo yo creo que pasa de alguna medida con lo que leemos, sobre todo lo que le dan mucha importancia a los textos. Y una de esas personas fue Adriano Miguel Tejada. Quiero, en mi caso, yo creo que rendirle algún homenaje como lector, como alguien que conocía mucho la historia dominicana, que era un gran interesado sobre todo por el tema de la historia, y obviamente sus conocimientos de derecho y de todo lo que estaba relacionado al organigrama legal, constitucional del país. Sobre todo, yo diría que Adriano heredaba de aquella vieja escuela de directores de periódicos, y obviamente hay que pensar obligatoriamente en don Rafael Herrera, la idea de que los directores de diarios nacionales tienden a ser personas conciliadoras. Es una idea que no necesariamente es una imposición, ni todo el mundo tiene que verla de esa manera. Hay quienes entienden que el rol de periodista tiene que ser un poco más disruptivo, tiene que tener quizás un rol más ácido hacia las estructuras de poder político, económico, etcétera, pero hay quienes tienen una idea, y yo creo que eso no es malo tampoco en un país donde es tan importante la opinión pública, la idea de tener un abordaje de los temas nacionales en un tono de conciliación. Ese tono de conciliación hay quien siempre se lo encuentra, y porque primero la democracia admite eso, opiniones sobre las cosas, opiniones divergentes. Hay quienes entienden que los periodistas que van en ese camino tienden a ser conciliadores, pero siempre como en complicidad con el status quo, con los poderes establecidos. Pero yo soy de los que cree que en un país donde los cambios no se pueden hacer en 24 horas, aunque quisiéramos, y donde los cambios no se van a hacer a veces de la manera tan abrupta y hasta violenta como algunos pretenden, y que resulte bien, yo creo que la voz de gente que tiende siempre a conciliar, a recordarnos que somos un Estado que intenta ser democrático y que tiene que haber una cultura democrática, yo creo que gente como Adriano Miguel Tejada cae bastante bien a quienes tenemos y apelamos a esa idea. La población la sociedad debe estar compuesta por demócratas y gente que logre valorar la democracia, hasta sus aspectos que son más abiertos a la disonancia, a la divergencia, a no opinar igual sobre los temas. Curiosamente se había retirado hace poco, le había dejado a Inés Saispún la condición de directora del periódico. Alguien había dicho que quizás ya eso de facto había ocurrido, pero en todo caso de manera formal pues ocurrió hace muy poco. Y nada, cuando supimos que estaba padeciente y en una situación de salud muy avanzada, lo lamentamos, y lo lamentamos más ahora. Creo que el periodismo, insisto, necesita plumas combativas, necesita plumas ácidas, también necesita gente con inclinación hacia la conciliación, con la idea de que estamos condenados a entendernos mientras estemos conscientes de que la solución de nuestros problemas debe, sobre todo aquellas que están relacionadas al Estado de Derecho, aquellas que están relacionadas al Estado dominicano y su rendimiento hacia la ciudadanía, estamos condenados a entendernos, a encontrar, después de nuestras convicciones, el camino hacia los consensos. Y yo siento por eso que el fallecimiento de don Adriano Miguel Tejada debe de alguna manera, para quienes le leímos, quienes admiramos gran parte de su aporte como profesional, yo creo que esa es una de las enseñanzas que nos dejan. Nunca cerremos tanto la puerta y la ventana en el unísono de lo que creemos, de lo que entendemos es lo correcto, como para no dejar escuchar un poquito también la otra campana, y aunque no estemos de acuerdo con el sonido de esa campana, pues de alguna manera entenderla. El periodismo dominicano ha tenido, yo diría que siempre, un altísimo rango de la calidad de sus recursos humanos. Las clases periodísticas dominicanas han puesto, hay que decirlo, mucha sangre en las luchas por las libertades en distintas épocas nacionales. Los periódicos siempre han sido toda la vida una de las primeras trincheras
en la discusión por las libertades, sobre todo de expresión y difusión del pensamiento y los temas que están relacionados a diverger, a criticar al aparato que gobierna, y por eso siempre el cierre de periódicos o la quita de licencia de medios o las presiones hacia medios de comunicación se convierten casi siempre en uno de los primeros lugares, uno de los primeros sitios donde se nota que las cosas no andan bien en una nación. Miren, el segundo comentario que hicimos el día de ayer, que no sé si todos los que sintonizaban a primera hora estaban atentos a él, pero de alguna manera quiero darle continuidad. Rezaba, y esta es una idea que entiendo debe ser estudiada, sobre todo por los grupos políticos, los más jóvenes, que quieren ofertar cosas al electorado, que quieren poco a poco ir abriéndose espacios. Tenemos un congreso donde hay muchos jóvenes, donde se le ha dado cabida a una generación que intenta ser distinto, porque hay que decir que ser más joven en términos de edad no implica tampoco ningún pensamiento nuevo. Hay quien llega simplemente imbuido en las viejas ideas, aunque con una cédula nuevecita. Como hay quien teniendo una cédula bastante vieja, posiblemente tenga ideas más disruptivas y más cambiantes y más, de alguna manera, firmes contra las cosas malas que heredamos, que personas que son más jóvenes. Eso ha pasado toda la vida. Es un tema de mentalidad, no es un tema del número de edad. Y uno de los aspectos intocables en la cultura política dominicana, sobre todo de los partidos mayoritarios, es la idea de cuánto ayuda a que exista corrupción técnica y administrativa el tamaño del Estado y el diseño del Estado. Yo ayer decía, y hoy voy por otros rumbos, pero basándome en esa misma idea, a recordar que el Estado es, dentro de la sociedad dominicana y dentro del mercado dominicano, el cliente con el que todos sueñan, el socio con el que muchos sueñan, el anunciante deseado por toda producción de medios de comunicación, el empleador con el que muchos sueñan para toda la vida, y el único ente que en el caso de una sociedad como la nuestra tiene todas estas cosas en cantidades supuestamente suficientes como para abastecer todos los estómagos, lo cual hay que decir es una mentira, es impracticable, no hay recursos infinitos para despilfarrar sin que esto pase de alguna manera la factura. Algún día la fiesta termina y hay que pagar la bebida, la comida y la luz y apagar, y las mesas y los manteles hay que lavarlo y recogerlo, y si son alquilados se lo llevan. Y esta fiesta de pretensión de eternidad que ha tenido el Estado dominicano en su visión de piñata, en su visión de botín de guerra electoral, va a pasar factura tarde o temprano. El mejor reflejo de esta situación está en cuando surgen este tipo de situaciones y de escándalos, usted ver el comportamiento de quienes, dominando las dos partes, la política y económica, a veces salen de la parte política y se convierten de la noche a la mañana en potentados económicos de altísimas dimensiones. Y gente que nunca tuvo en su formación profesional, muchas veces como abogado y en su participación política, no, yo fui qué sé yo qué, de Fragua, de Vanguardia, del DH, de su hermano, Leo y su hermano. Usted nunca tuvo, antes de llegar al poder, ninguna idea empresarial. Pero a partir de la llegada al poder, a usted se le encendió un bombillito y resulta que usted entonces entendió que podía hacer riqueza. ¿Y por qué podía hacer riqueza? ¿Acaso porque usted iba a ir al mercado a competir con gente que hace lo mismo que usted y usted le iba a ganar en buena lid porque yo voy a hacer ese servicio mejor que los otros? Si es ferretería, yo voy a hacer una ferretería que venda mejor, que tenga mejores márgenes, que a lo mejor teniendo márgenes de ganancia más bajos por producto o por servicio, pero voy a ser tan bueno en lo que hago que voy a ganarle por volumen, más gente va a ir donde mí y me voy a expandir de una manera inteligente y le voy a ganar en la libre competencia a los otros. Eso sería lo ideal, pero no ocurre porque yo voy a poner un negocio, pero ya yo sé quién me va a comprar. ¿Y quién le va a comprar? El Estado dominicano. ¿Con el dinero de quién? Del pendejo contribuyente dominicano. Y el pendejo contribuyente dominicano, recuerde que no toma decisión en lo que se va a hacer con sus recursos. Su toma de decisión está limitada al momento del voto, a los momentos muy escasos donde la presión popular masiva y muchas veces conquistando espacios en los medios de comunicación consigue empujar, presionar en una dirección que puede ser correcta o no del todo, pero
es la dirección que la sociedad entiende, y el que gobierna dice, bueno, voy a obedecer a esa presión, pero lo voy a hacer de la manera que me convenga. Un gran ejemplo de ello es el 4% para la educación. Se convirtió en causa popular, causa masiva, conquistó voluntades de casi todos los sectores de la sociedad, los paraguas amarillos, los stickers amarillos, ¿quién no iba a estar de acuerdo? Se logró incluso, que para mí eso fue bastante interesante, que todos los candidatos a la presidencia de ese torneo electoral que coincidía con esa lucha que era el del 2012, firmaran la carta de intención prometiendo que iban a cumplir ese mandato. Esa presión solamente encontró como muro de resistencia al el entorno que gobernaba con Leonel Fernández, que decía que eso no era necesario ni que esa era la clave. Y cuando se toma la decisión finalmente de invertir el 4%, ¿qué ocurre? ¿El 4% es bueno o malo? Es tan bueno como la calidad de la inversión. Es tan bueno como la vigilancia sobre los bienes invertidos. ¿Qué termina pariendo? Termina pariendo las obras que alrededor de la varilla y el cemento salían de las dependencias del Estado, obras públicas, OISOE, y que en un principio, que parecía se iba a manejar bien, las ubicaciones, las asignaciones de ingenieros, terminaron alimentando una mafia que ha existido toda la vida, lo que ha cambiado es de forma y de color, con respecto a los pagos a los suplidores de servicios, de ingeniería civil, de materiales y de otros aspectos que están relacionados a la infraestructura. Y terminó pariendo esa injusticia, esa mafia, terminó pariendo la presión sobre diferentes actores, algunos de ellos anónimos que nunca han vuelto a cobrar un peso porque han carecido del patrocinio, del padrinazgo político, y uno que se dio un tiro en el baño de esa oficina pública y que sobre su muerte, sobre su sangre, entonces se pusieron las columnas al menos del escándalo mediático que propició la salida en ese momento de algunos actores que estaban dentro de esas instituciones. Pero cambió el sistema, provocó un cambio estructural. No. Y ahí es donde está el temor que nosotros tenemos de que por más buena intención que exista en quienes están gobernando hoy y la idea de permitirle a los actores que tienen el mandato de ley de hacer acciones correctivas de persecución y que este país necesita que se hagan, ansiaba que se hagan y probablemente procura obtener resultados de eso. El detalle está. Y el resto del sistema va a seguir igual, va a tener un cambio estructural que dificulte que exista la corrupción. Yo lo decía ayer y lo sostengo con este comentario. Mientras el Estado siga siendo así de grande, así de desorganizado, mientras sigan multiplicando competencias con una burocracia grande, ineficiente y en número innecesario en gran parte, va a ser difícil porque va a ser, como decíamos ayer, simplemente un esquema cíclico en el cual mañana tendremos otros escándalos con otros protagonistas y que serán descubiertos de otra manera. Con el atractivo de que gente que nunca en su vida tuvo idea de empresa, ni tuvo el ingenio ni la creatividad para hacer cosas innovadoras en el mercado y satisfacer a los clientes, las hace porque tiene la certeza de que el gran cliente que se llama Estado Dominicano, si usted tiene el favor político, le puede vender en las cantidades que usted diga, al precio que usted diga, y a lo mejor hasta con la calidad que usted le convenga como suplidor de ese Estado muy poco exigente a la hora de buscar la mejor oferta posible. Así las cosas, ojalá, queremos insistir en eso y seremos, yo diría que, a repetir esa idea, aunque sea de diferentes enfoques, el cambio tiene que ser estructural. No solo ocurrir en un tribunal, aunque es importante, sino ocurrir en la mentalidad y en la dimensión que tiene y el tamaño del Estado Dominicano.